Bienvenidos un día más al canal de Estrategias de Inversión, vuestro canal para invertir. Abrimos ahora nuestro tiempo de consultorio de fondos, como siempre de la mano de los especialistas, de los socios de Consulae EAF. Saludamos ya a Miguel Ángel Cicuéndez. Miguel Ángel, bienvenido, ¿qué tal estás? Pues nada, buenos días. Aquí aguantando el calor, pero muy bien. Bueno, como en toda España, eso es verdad. Es lo que nos toca ahora en el mes de julio. Saludamos también a Iñaki Palicio, también socio de Consulae EAF. Iñaki, bienvenido, ¿qué tal estás? Muchas gracias, pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Pues el placer ya sabéis que siempre es nuestro y vamos sin más demora, si os parece, con esas preguntas que han estado mandando a lo largo de las últimas semanas los lectores, los usuarios de estrategias de inversión. Vamos con la primera, que es para ti, Iñaki, si te parece, sobre estos dos ETFs que nos manda, dos de ellos, que qué opinión te merecen. En el caso del sector salud, son dos ETFs referenciados a este sector, que qué opinión, Iñaki, te merecen y cómo pueden evolucionar. Muy bien, pues buena pregunta, porque mira, el sector salud es un sector que está generando mucho interés por parte de los inversores, no por su buen desempeño, sino todo lo contrario, ¿no? Porque llevamos prácticamente pues más de 12 meses donde el sectorial salud se está quedando considerablemente rezagado, ¿no? Con respecto a lo que pudiera ser el índice global, ¿no? En este caso, por ejemplo, un SP500. De hecho, hace unas semanas leíamos un informe de una casa de análisis muy importante que decía que realmente estábamos en unos términos de en torno a un 15%, ¿vale? El diferencial que había entre la media sectorial del SP500 y el sector salud. Y eso es algo que no ocurría desde la crisis financiera del 2008. Entonces, nosotros pensamos que este tipo de situaciones, ¿no?, en las que se genera un diferencial tan importante de rendimiento entre un sector y la media, suelen ser muy buenas oportunidades para tomar posiciones a medio o largo plazo. Y es muy importante recalcarlo de medio o largo plazo, ¿vale? Porque al final, realmente si alguien nos dice, oye, salud lo va a hacer bien de aquí a 3 meses, de aquí a 6 meses, no tenemos una bola de cristal, es imposible saberlo, ¿no? Pero sí que pensamos que el empezar a construir posiciones tiene sentido en esa visión a largo plazo, ¿vale? Sobre todo porque, ya te digo, primero es un sector defensivo, es un sector de primerísima necesidad, ¿no? y de máxima importancia, y creemos que está lo suficientemente castigado como para que sea una inversión atractiva. En cuanto a los ETFs, ambos son atractivos porque al final, están replicando el mismo subyacente, ¿vale? Que es el MSCI Global de Salud. Yo lo que le recomendaría en este caso al inversor es que primero mire en qué mercado cotizan, que busque un mercado en el que tengan un buen volumen de negociación, ¿vale? Porque al final, a la hora de contratar ETFs es muy importante que sea un ETF que negocia mucho volumen en mercado y que, lógicamente, sea un mercado con unas comisiones aceptables, ¿no? Que no tenga barreras de entrada por ahí. Vamos con la siguiente pregunta, Miguel Ángel, es para ti y se trata de un fondo del Capital Group Multisector que dice que lleva importantes pérdidas este año. Ya os preguntó por él el pasado 20 de junio, pero lo cierto es que no os había dado el ISIN. Dice que en esa respuesta le dijisteis que se trataba de un fondo con gran exposición al dólar y que era mejor tenerlo con divisa cubierta. Y dice que, salvo el ROR de este fondo, que está denominado en euros, no existe una clase con divisa cubierta y que, por lo tanto, señala este lector, dadas las perspectivas de evolución del dólar, tiene dudas sobre si mantenerlo y esperar que corrija, o bien dice deshacerse de él. Y os ruega vuestra valiosa opinión, en este caso la tuya, Miguel Ángel, ¿qué le puedes decir? Pues nada, muchas gracias por la pregunta. Buenos días. Y bueno, nos parece muy bien porque vemos que nos sigue con mucho interés el que nos mande el leasing, que es como el carnet de identidad
del fondo, para no equivocarnos, porque hay algunos que tienen nombres similares, algunos con cobertura en dólares, cobertura de diferentes tipos. Bien, en términos de composición, no es un mal fondo si lo vemos a largo plazo. Lo que pasa es que como su cartera base es en dólares y usted lo está comprando en euros, tiene un considerable efecto negativo por parte de la divisa. Hemos visto, bueno, pues que el dólar se ha devaluado mucho. Vamos a ver si continúa esta devaluación o no. Parece que esta zona donde se encuentra ahora del 1,16 parece que está encontrando ahí cierta resistencia a seguir devaluándose. Bueno, veremos a ver. Y también, bueno, el hecho de la situación en Francia, pues también los recortes de los que ha hablado el primer ministro, pues ha dado una cierta mala impresión a lo que es el euro. Este tipo de situaciones tiene solución y está parte por hacer una pequeña recomposición de la cartera, es decir, no buscamos la solución quitando simplemente esta pieza que no funciona, sino que además tenemos que seguir manteniendo un equilibrio en la cartera. Le invitamos a que nos contacte en privado para poder darle una solución realmente a medida, que es lo que nosotros hacemos, trajes a medida. Muy bien, perfecto. Y aquí vamos con la siguiente. Este lector o lectora indica que para el momento actual, que qué te parece, pues que invierta en varios fondos, nos plantea algunos de DWS, también de Nordea, de Carmignac y un par de ellos de Amundi, por lo que veo, además de renta fija. Si hay mejores alternativas, dice, para un perfil moderado a corto y medio plazo. Pues mira, son 4 buenos fondos, ¿vale? Son fondos de gestoras que cualquier inversor puede perfectamente tener en su cartera. Lo que pasa es que quizás tienen demasiadas similitudes. Es decir, los 4 fondos que nos plantea el lector son 4 fondos muy orientados a lo que son duraciones muy cortas, ¿vale? Al final es bueno tener duración corta en cartera en un determinado porcentaje, ¿vale? Porque al final ya sabes, y yo creo que todo el mundo ya sabe, que cuanta más duración tiene un fondo, más sensible es su comportamiento a las fluctuaciones o a las incertidumbres sobre los tipos de interés, ¿vale? Por lo tanto, también más volatilidad nos puede aportar a la cartera. Entonces, cuando estamos en momento de incertidumbre, estamos en momento en el que estamos buscando más tranquilidad, nosotros siempre aconsejamos duraciones cortas, a cambio también de una potencial menor de rentabilidad, ¿no? Porque al final ya sabéis que rentabilidad y volatilidad van de la mano. Entonces, yo creo que para la parte defensiva de la cartera no hace falta tener 4 o 5 fondos prácticamente iguales. Yo cogería, por ejemplo, 2 fondos que se complementen bien. Por ejemplo, en este caso, el Nordea Low Duration Covered Bond y el WS Short Duration son 2 fondos que podríamos tener para esa parte de corta duración de la cartera. Pero con eso es suficiente, ¿vale? Luego le dotamos del peso que consideremos o que veamos necesario, pero con esos 2 nombres es suficiente o con 2 ideas es suficiente. Luego ya plantearía otros bloques de la estructura de renta fija donde ya tengamos unas duraciones más intermedias e incluso, ¿por qué no? Recordemos que estamos en un escenario de bajadas de tipos de interés, ¿no? Que en Europa ya se han ido materializando y en Estados Unidos acabarán llegando. Entonces, nos interesa también tener un poquito más de duración por ir aprovechando esas potenciales bajadas de tipos de interés, ¿no? Entonces, por concluir, duraciones cortas en cartera, sí, es interesante, pero yo no tendría 4 o 5 fondos. Yo creo que con 2 buenos fondos es más que suficiente para tener esa parte diversificada. Y el resto incluiría dos bloques, uno con renta con duraciones intermedias y otro bloque con duraciones un poquito más largas. Miguel Ángel, la siguiente pregunta es para ti. Nos dice este lector que está infraponderado en renta variable en Estados Unidos y que lo que quiere es equilibrar su cartera tomando posiciones en ese mercado en concreto. Dice que te agradecería que le pudiera sugerir 2 fondos de inversión de renta variable en Estados Unidos con divisa cubierta y que sean complementarios para que, dice, no se pisen la manguera, lo dice textualmente, te darás por ello. ¿Qué le puedes decir? Bien, si quiere 2 ideas que encajen bien en una cartera, nosotros optaríamos por incorporar un fondo de renta variable con sesgo valor y otro con sesgo crecimiento.
De esta forma tendría dos fondos que harán una estrategia de cartera diferente, uno buscando empresas infraponderadas por el mercado y otro buscando compañías de puro crecimiento. En la parte de valor, algunas ideas podrían ser el Fidelity America o el Robeco USA Premium, por ejemplo, y en cuanto a la parte de crecimiento, fondos como el Brown Advisory USA Equity Growth o el Amundi USA Fundamental Growth pueden ser excelentes opciones. Muy bien. Iñaki, siguiente pregunta. Te pide tu opinión en concreto, además es muy concreta la pregunta, tu opinión sobre un fondo, el BGF World Technology. Muy bien. Voy a dividir la respuesta en dos partes, ¿vale? Una parte, una pura descripción del fondo, ¿vale? De lo que es para quien no lo conozca, y luego ya una opinión como asesor. Es un fondo de una muy buena gestora, ¿vale? Es un fondo de BlackRock que invierte en grandes compañías tecnológicas, ¿vale? Por lo tanto, para aquel inversor que quiera hacer una aproximación a tecnología o incorporar tecnología en cartera, pues este fondo se la da. Lo que sí que hay que tener en cuenta, ¿vale? Es que es un fondo muy agresivo, ¿vale? Incluso dentro de lo que pudiera ser el sectorial tecnológico, es un fondo más volátil, ¿vale? Que otros fondos comparables, y por tanto yo creo que hay que tener muy claro que es un fondo que tenemos que siempre tener una mentalidad de verdad largoplacista, y cuando decimos largoplacista en tecnología es de 5 años en adelante como mínimo, ¿vale? Y es un fondo al que en momentos determinados hay que tener la suficiente capacidad, ¿no? de aguantar y decir, oye, cuidado, que aunque el fondo está teniendo pérdidas muy fuertes, yo tengo claro mi horizonte temporal, ¿vale? Sin ir más lejos, este fondo, por ejemplo, en el 2022 cayó en los entornos de un 40%. Por experiencia, sabemos que muy pocos inversores realmente toleran esas magnitudes de caída, ¿vale? Entonces, es un poco la descripción del fondo, y ahora un poco una opinión ya desde el punto de vista de oye, si nosotros sería un fondo que tendríamos o no en cartera. A ver, realmente este es un fondo que nosotros no tendríamos en cartera, porque para nuestro gusto y para nuestra manera de pensar, ¿no? Nuestra filosofía de inversión, creemos que es un fondo excesivamente volátil. Al final, este tipo de fondos que un año nos da un 60, un año nos quita un 40, otro año nos da un 30, al final cuando vemos a largo plazo realmente qué rentabilidad han dado, cuando miramos, por ejemplo, y este fondo a 10 años, qué rentabilidad promedio ha dado, a lo mejor tenemos un punto porcentual más que un fondo más defensivo, ¿vale? O sea, realmente yo creo que esa volatilidad que hay por el camino no merece la pena a la hora de obtener una rentabilidad. ¿Que nos van a dar rentabilidad? Sí, pero creo que la volatilidad supone un coste a nivel psicológico que pesa bastante. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, concretamente este fondo está demasiado sesgado a las famosas 7 magníficas. Cuidado, ¿vale? Porque al final era un tema que veníamos advirtiendo el año pasado, ¿no? Cuidado con las 7 magníficas, que han sido las que han tirado de los mercados, y cuando haya correcciones van a ser las que las protagonicen. Y lo hemos visto en el mes de abril, ¿no? Tras el famoso Liberation Day de Trump. Pues también, cuidado, este rebote que hemos visto en las últimas semanas está encabezado por las mismas empresas. Por lo tanto, si hay correcciones en un momento determinado, pues es posible que también la encabecen estas empresas. Entonces, nosotros preferimos optar por fondos de tecnología que tengan menos peso a las 7 magníficas, ¿vale? Que tengan una composición de cartera más diversificada, no tan sesgada, y que por tanto también nos van a dar menos volatilidad, ¿no? Entonces, porque al final, a largo plazo, a 10 años, este fondo de BlackRock, pues a lo mejor nos da una rentabilidad de un 14% a 10 años de promedio, pero uno más tranquilo nos puede dar un 12,5, un 13. Entonces no es significativo, ¿vale? Pero sí que la volatilidad por el camino es importante. Entonces, un fondo para quien quiere picante a su cartera, para quien no le importa la volatilidad, pero no sería un fondo que tengamos en las carteras de Consulae ni que entre dentro de nuestra estrategia.
Ajá, muy bien. Pues vamos con otra pregunta. La siguiente es para ti, Miguel Ángel. Dice este lector que le aconsejan el fondo BBVA Bonos 2029, que qué rentabilidad esperan y dice que si tiene riesgo de pérdida al vencimiento. Bien, se trata de un fondo horizonte, es decir, un fondo de renta fija donde los gestores han construido una cartera con vencimientos a 2029. Esta cartera está cerrada desde el inicio, por lo que el inversor ya sabe cuál es la duración de la misma, así como la rentabilidad objetivo que esperan los gestores. No es una mala opción para incorporar en la parte de renta fija de una cartera, pero habría que saber exactamente qué rentabilidad esperan los gestores que proporcione el fondo y ver si es atractiva comparándolo con otros fondos de renta fija que pudieran ser similares. No se trata de un fondo garantizado, por lo que la posibilidad de perder dinero siempre hay que considerarla, aunque lo cierto es que esta posibilidad es muy pequeña, ya que estamos en un contexto de mercado favorable para la renta fija. Pero si el escenario cambia y los tipos de interés subieran, cosa que en principio no esperamos, porque lo que esperamos es que quizás todavía en Europa hay alguna bajada de tipos y en Estados Unidos pues se prevé que en el próximo año, quiero decir a 12 meses vista, pues seguramente vamos a tener 2 o 3, no estoy diciendo de aquí a final de año, sino en un año vista, en 12 meses, bueno, pues yo creo que el fondo podría perder momentáneamente dinero, pero esperemos que no lo haga. Iñaki, siguiente pregunta. ¿Qué opinas de los fondos de inversión orientados, dice, a renta fija? Si sería mejor un fondo orientado a renta fija europea para evitar, dice, el riesgo de divisa versus uno global. Si le puedes recomendar un fondo orientado a renta fija. Vale, entiendo que nos estamos refiriendo a fondos que inviertan en renta fija, ¿no? Entonces, nosotros creemos que siempre hay que tener algo de renta fija en la cartera, independientemente de que seamos inversores conservadores, ¿vale? Que tendremos que tener prácticamente toda nuestra cartera en renta fija, o seamos inversores agresivos. Hay momentos en los que no es aconsejable estar invertido al 100% en renta variable, ni siquiera a un 80%, por muy agresivos que seamos, ¿vale? Y es bueno tener siempre un fondo que sea un poco ese fondo de armario, ese decir, oye, yo tengo, en lugar de hacer rebajar mis posiciones y pasarme a liquidez, paso mis posiciones a un fondo tranquilito, ¿vale? Entonces, sí que pensamos eso, ¿no? Que siempre hay que tener algo de renta fija en la cartera porque es positivo y más en un contexto como el actual en el que, como hemos venido comentando, ¿vale? Partimos de un escenario de tipos altos con una previsión a que vayan bajando. En Europa ya lo han hecho, ¿vale? Como comentaba anteriormente, en Estados Unidos acabarán por bajar. Con respecto a si mejor comprar renta fija europea o renta fija global o norteamericana, vamos a ver, aquí el tema que tenemos que tener en cuenta es que como los tipos de interés en Europa han bajado más rápido, digamos que las tires que se pueden conseguir con la renta fija europea son menores, ¿vale? Que las tires que podemos conseguir, por ejemplo, comprando renta fija en dólares. Entonces, yo creo que merece la pena, aunque por supuesto la renta fija europea tiene sentido y podemos incorporar sin problema algo de renta fija europea, nosotros seguimos viendo más valor quizás a incorporar renta fija vía fondos globales que nos den exposición sobre todo a bonos en denominaciones en dólares, ¿vale? Donde vemos tires más atractivas y creemos que se puede hacer perfectamente cubriendo divisa, es decir, podemos incorporar un fondo de renta fija global en euro cubierto y de esa manera digamos que la divisa base del fondo la vamos a tener cubierta, por lo tanto no vamos a tener ese perjuicio del dólar directamente sobre nuestra inversión, ¿vale? En cuanto a algunas ideas, por ejemplo, un fondo global que nosotros incorporamos en carteras desde prácticamente siempre, ¿vale? Es un fondo que tenemos como parte estructural, es el Pinco Income, ¿vale? Que se puede comprar en euro cubierto sin problema y es un fondo, por ejemplo, global con más sesgo a renta tanto gubernamental como corporativa en Estados Unidos. Y oye, pues es un fondo que con duraciones de 3, 4, 5 años, ¿vale? Se suele mover por ahí, pues te está dando tires en cartera muy atractivas, incluso por encima del 6% en este momento. Entonces, pues sí que son fondos con interés y lo dicho al principio, todo el mundo tiene que tener algo de renta fija en su cartera, sin duda. Muy bien.
Pues seguimos hablando de renta fija, Miguel Ángel, con esta pregunta sobre un fondo en concreto de corta duración. Si crees que sigue siendo adecuado por esa razón, por la duración, y que si no es así, ¿qué fondos le sugieres y cómo verías aportar una pequeña cantidad a otros fondos, en este caso de gestoras como MAN o de AXA? Si crees que se puede seguir comportando bien o ya han alcanzado pues, una rentabilidad elevada y es tarde para entrar. Y te da las gracias por la respuesta. Pues bien, todo depende del peso que tenga en el fondo del Tikehau. Lo cierto es que es un fondo excelente para la parte más defensiva de la cartera, pero no es lo mismo en este momento tener un 10% que tener un 50% en una cartera invertida en este fondo. Si el peso es muy elevado, quizá se esté quedando corto de duración en la parte de renta fija y le recomendaríamos aumentar ligeramente esta. Y para ello, cualquiera de los dos fondos que propone son perfectamente válidos, ya que no consideramos que se llegue tarde ni que se haya agotado el potencial. Recordemos que seguimos en un escenario de bajada de tipos de interés, como ya hemos comentado en la anterior pregunta, por lo que los fondos deberían de seguir teniendo un buen comportamiento. Siguiendo con el Tikehau, si el peso en cartera es reducido, es un fondo que teniendo una cabida perfectamente y cuya baja duración, pues bueno, como digo, tiene una cabida que yo creo que encaja con lo que él está comentando. También dará mucha estabilidad a la parte defensiva de la misma cartera. Perfecto. Iñaki, siguiente pregunta. Los siguientes fondos forman la parte central, dice, de su cartera, con un perfil, que eso sí nos indica cuál es, defensivo moderado. Tiene alguno de Júpiter, también de Pinco y de Dunas, valor equilibrado. Si cambiarías alguno de estos tres, disminuirías el peso que ocupan o cómo la completarías. Pues mira, en esta respuesta voy a ser más breve que en las anteriores, pues más sencilla. Son 4 fondos estupendos, excelentes, ¿vale? El Júpiter y el Dunas, que son los que podríamos a lo mejor encuadrar en lo que es ese fondo retorno absoluto, ¿no? Lo están haciendo francamente bien, con una volatilidad mínima y buen rendimiento. El Olea Neutral, que es un mixto tranquilito, un mixto moderado, también están acertando con la estrategia, lo están haciendo muy bien. Y el Pinco Income, pues es el que comentaba anteriormente. O sea, es uno de nuestros fondos favoritos para trabajar renta fija y creemos que tiene potencial, ¿no? Entonces, son 4 fondos perfectamente a tener en cartera, a mantener. Si tiene un 68% de peso y es un perfil moderado, estupendo. Vale, entiendo que el otro 32% lo tendrá en renta variable. Perfil moderado, nosotros nos movemos siempre entre eso, entre un 20 de renta variable como mínimo y un 35 como máximo, momentos muy optimistas. Por lo tanto, creo que la cartera está muy bien cuadrada en cuanto a pesos y los fondos estupendos. Así que no haríamos absolutamente ningún cambio en el planteamiento. Perfecto. Muy bien, pues así se queda. Vamos con la última pregunta. Miguel Ángel, es para ti, dice este lector que le preocupa la caída que han tenido algunos fondos de renta fija y de gestión alternativa en su cartera durante un mes concreto, el de abril. Dice que le gustaría saber si vosotros asesoráis a algún fondo pues que haya sido capaz de contener esas caídas en esa fase de pánico que se produjo y si le pueden dar pues algunas pinceladas de la estrategia. Nos indica además cuál es su tipo de perfil, Miguel Ángel, para que te hagas una idea más aproximada. Dice que es de un perfil moderado. Pues bien, efectivamente asesoramos varios fondos y SICAPs de los que no solemos hacer comentarios en estos consultorios, pero íbamos a hacer una excepción. Por supuesto, queremos hacer un hincapié muy claro de que no es una recomendación de compra en absoluto, ya que podríamos tener un potencial conflicto de interés. Voy a hablar en concreto esta vez no de los fondos, sino de las SICAPs. En renta fija asesoramos 3 SICAPs, en concreto Futura Capital SICAP, Wealth Rendite SICAP y Real Yield SICAP. Cada una invierte en divisas diferentes. Futura lo hace en euros y Real Yield en multidivisas. Y ahora mismo donde vemos, nos gustan las 3 y yo estoy invertido en las 3 y en la cuarta que voy a hablar también, pero ahora mismo vemos una verdadera oportunidad en concreto en Wealth Rendite por la situación del dólar. Vemos que el dólar se ha devaluado un porcentaje bastante elevado, por encima de un 10%
en lo que va de año y bueno, pues oye, quien compra Well Rendite está comprando, aunque luego va a haber el liquidativo en euros, pues está comprando subyacente en dólares, con lo cual, pues bueno, a estos precios, a 1,16, 1,18, pues ya va siendo interesante, porque aparte de la rentabilidad del dólar, que es mayor a la del euro por sus activos, es decir, ahora mismo el bono a 10 años americano está dando casi el doble que el bono europeo y sin el casi. Y ya no digo si es a 1 año o a 3 años. O sea, claramente hay una oportunidad. Con lo cual, a mí Wells Rendite me gusta por la divisa y por la calidad de sus activos, que por supuesto tienen la misma calidad tanto Futura Capital como Real Yield. Y luego, por otro lado, pues bueno, tenemos Eurohispano Opciones SICAP, que estaría en un estilo de asesoramiento de gestión alternativa o retorno absoluto. Es decir, intentamos hacerlo bien en cualquier situación del mercado. Por ejemplo, el año 2022, que fue un año muy difícil y que se perdió en renta fija y en renta variable, pues bueno, acabó en positivo. Y este año, cuando vino el momento de las tarifas del día de la liberación de Trump, que el mercado se desplomó, pues curiosamente en abril terminó subiendo, con lo cual en momentos muy difíciles pues lo hace bastante bien, es bastante contrarian, se sabe cubrir. Y bueno, la rentabilidad que intenta conseguir esta SICAP, Eurohispano Opciones SICAP, sería entre un 3 y un 6 al año. Solo hay que ver, bueno, pues los últimos 5 años, cómo lo ha hecho y demás. Muy bien, pues con esto acabamos el consultorio de los socios de Consulae EAF. Miguel Ángel Cicuéndez, Iñaki Palicio, gracias a ambos por estar con nosotros y hasta la próxima. Pues nada, muchas gracias Natalia y confirmo que nos veremos en agosto porque puede estar muy interesante. Muy bien, pues en Muchas agosto nos gracias. vemos. Gracias a ambos, hasta la próxima.